Bienvenidas arquitectas, arquitectos y sociedad en general que nos acompaña la tarde de hoy. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana celebra durante el mes de octubre el Día Nacional de la Arquitecta y el Arquitecto, el Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de la Arquitectura, con diversos eventos a lo largo del mes. La tarde de hoy tengo el gusto de presentar un evento de la Comisión Nacional Arquitectas FECAR, de la cual soy coordinadora nacional. Soy Denise Arandia y le doy la más cordial bienvenida a todos los presentes. La Comisión Nacional Arquitectas FECAR tiene el gusto de presentar la tarde de hoy a una arquitecta que es referente de la arquitectura contemporánea a nivel nacional e internacional. Estamos muy orgullosas de poder presentar esta tarde a la arquitecta Tatiana Bilbao. Bienvenida, arquitecta, a Arquitectas FECAR de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Muchísimas gracias, Denise. Es un honor para mí estar hoy con ustedes. Asimismo, le doy la bienvenida y agradezco su presencia al presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, arquitecto Marco Antonio Vergara Vázquez. Bienvenido, presidente. Gracias, Denise. Arquitecta Tatiana, agradezco en nombre de la Federación y nuestra audiencia el que nos dé esta conferencia que seguro sé que será muy interesante y nutritiva. Bienvenida. Antes de dar paso a su conferencia magistral, leeré una breve semblanza. Tatiana Bilbao inició su estudio homónimo en 2004, con el objetivo de integrar valores sociales, colaboración y enfoques de diseño sensibles al trabajo arquitectónico. Antes de fundar su firma, Bilbao fue asesora en la Secretaría de Fomento y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. El trabajo de su oficina se cruza con la investigación, permitiendo diseñar para diversas circunstancias y en escenarios de reconstrucción o crisis. Bilbao ocupa un puesto de profesor recurrente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale y ha enseñado en la Universidad de Harvard GSD AA Association en Londres, en Columbia University GSAPP, en Rice University, en la Universidad Andrés Bello en Chile y Peter Behrens School of Arts en Düsseldorf, Alemania. Dentro de los premios que ella ha recibido se incluyen el Kunstpreis Berlin en 2012, el Emerging Voice de la Liga de Arquitectura de Nueva York en 2010, el Global Award para Arquitectura Sostenible de la Fundación Locus en 2014, además del Impact Award 2017 de Architizer, la Medalla de Oro de Tau Sigma Delta en 2020 y el Marcus Prize Award en 2019. Bienvenida, arquitecta Tatiana. Gracias, Denise. Muchas gracias, Marco. Y si me permiten, doy inicio a compartir la pantalla. Hoy, y en la conmemoración internacional del hábitat, pienso que no hay otra cosa de la que se pueda hablar más que del entendimiento del rol que ha tenido la casa dentro de la consolidación de la ciudad. El rol histórico que ésta ha tenido en la conformación de la sociedad, pero sobre todo cómo hoy está perpetuando la imposibilidad de la transformación social que tanto necesitamos. En años recientes, la ciudad se ha vuelto un tema popular de conversación, sobre todo en la cultura arquitectónica. Citando a Per Vittorio Aureli en su ensayo introductorio para el libro La ciudad como proyecto, hemos crecido con un mantra familiar. Hoy, más de la mitad de la población vive en las ciudades. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para imaginar un proyecto para la ciudad en al menos más de medio siglo. Y por lo menos para nosotros los arquitectos, esto se ha vuelto impensable. La excusa es que hoy suena imposible imaginar una ciudad. Una ciudad hoy es más que nunca un espacio que está formado por fuerzas abstractas. Fuerzas que muchas veces, la mayoría del tiempo, están jalando para lados contrarios. Estas fuerzas abstractas también son, algunas veces las hemos llamado orgánicas. La verdad es que esas fuerzas no tienen nada de abstracto ni de orgánico, pero sobre todo no son inocentes. Son fuerzas de mercado que determinan quién y cómo puede habitar en el territorio. Fuerzas que más y más
han expulsado a la mayoría de la población de ellas para dar paso al capital y a la producción. Coincidiendo de nuevo con Pier Vittorio Aureli, necesitamos realmente entender que la arquitectura determina a la ciudad y que la ciudad finalmente está determinada por su arquitectura. En una ciudad hay ciudades infinitas. Mucho más y más debemos de pensar que la ciudad, sí, en efecto, no puede ser diseñada, pero está formada por una y cada una de esas infinitas ciudades. Y cada una de esas ciudades está determinada por cada uno de sus espacios domésticos, sus espacios comerciales, cada banqueta, cada edificio, cada una de esas formaciones, construcciones, son las que determinan cada una de esas ciudades. La ciudad es las dos, el resultado de la necesidad y del deseo. La ciudad existe porque es el lugar de congregación, de oportunidad, de conocimiento, de producción, de intercambio cultural, pero primordialmente existe porque nosotros, seres humanos, necesitamos al otro para existir. La ciudad en la que vivimos hoy es el resultado de la sociedad de producción, esa que fue hecha sobre energías provenientes de fósiles de carbono. Es la era de la abundancia energética, o la era de la forma de carbono, como la llama Elisa Iturbe en su ensayo Arquitectura y la muerte de la modernidad de carbono. La forma física de la ciudad, desde entonces, ha sido el resultado de la forma de producción y solo ha cambiado fundamentalmente cuando la forma de utilización de la energía ha cambiado. Y a otra vez, citando a Elisa Iturbe, se ha vuelto, estos tres grandes cambios han venido con los tres grandes paradigmas históricos sociales en los cuales hemos vivido los seres humanos, de nómadas a la ciudad agrícola, a la ciudad industrial que vivimos hoy. En los últimos 200 años que hemos existido en la ciudad industrial, la forma de producción ha cambiado y hemos pasado de una ciudad muy desordenada de finales del siglo XIX a una muy organizada y mecanizada en los principios del siglo XX, la ciudad fordista, a una determinada por el desarrollo y el consumo, la ciudad postfordista, pero sin embargo, en los últimos 200 años hemos tenido una forma de ciudad, la ciudad carbón. La pandemia actual no está causando los mayores problemas que las ciudades viven. La pandemia los expuso y tomó ventaja de ellos. Hoy el nuevo mantra es imaginar cuál será la ciudad post-COVID. Sin embargo, yo creo que es urgente y necesario que entender que la necesidad es de imaginar la ciudad post-carbón. Para mí, esta ciudad se llama la ciudad del cuidado. Para llegar ahí, no hay ninguna duda que tenemos que eliminar el uso de energías provenientes de los fósiles de carbono. Pero esto no es suficiente, bien dicho por María Sherezade Yudichi. Para transformar profundamente a la ciudad, necesitamos además encontrar nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de habitar, pero sobre todo una nueva forma de producir de manera social, una forma poscapitalista. La ciudad actual está fundamentada y está construida sobre una fricción fundamental. Para existir necesitamos producir, pero sin embargo, y la ironía viene en que si no existimos, no podemos producir. Yo creo profundamente que entonces necesitamos una revolución en el punto cero. Y aquí, citando a Silvia Federici, para mí una social que empieza en el entendimiento de la labor reproductiva y doméstica y una lucha feminista que empieza realmente entendiendo nuestro propio cuerpo y la relación con el planeta. Yo creo que sobre todo, y lo más importante, es realmente entender cómo nos necesitamos los unos a los otros
para poder existir. Yo estudié arquitectura en el Pleistoceno y esto se lo oí decir hace poco a Izaskun Chinchilla. Al menos así me siento. Y es real, porque yo siento que estudié arquitectura en un lugar donde se necesitaba realmente entender que el arquitecto sabía cómo otros podían vivir. El arquitecto tenía los conocimientos suficientes para determinar cómo un espacio se debía organizar. Y llevamos desde el 2006 trabajando en este increíble proyecto en un jardín botánico en Culiacán, que me ha enseñado que la arquitectura es muy lejos de ello. Cuando yo llegué a este jardín botánico, hecho por el ingeniero Carlos Murillo 25 años antes, me sorprendió la manera tan intuitiva en la que estaba desarrollado. La espontaneidad con la cual se abría un camino, con la cual se generaba una serie de nociones de espacios, de plazas, de lugares de estar, con la cual se distribuyó la colección botánica. Y el día que yo llegué ahí me di cuenta claramente que este jardín no nada más era un jardín realmente embebido en la distribución y esparcimiento del conocimiento alrededor de la botánica, sino que realmente este era un punto de encuentro social muy importante para la ciudad de Culiacán. Este no nada más es un lugar de reconocimiento, sino también un lugar identitario en donde la gente va para tomarse las fotografías de sus momentos más importantes. Pero además también es un lugar en donde suceden las más inesperadas o incluso las más esperadas actividades cotidianas sin ninguna planeación, de forma espontánea. Trabajamos durante los primeros 3 meses para entender cómo generar de alguna forma un orden para este espacio. Empezamos con un reconocimiento del lugar, pensando que era vital establecer una nueva forma jerárquica que pudiera darle al jardín ese orden que tanto me habían enseñado en la escuela. Sin embargo, y por suerte, muy poquito después que empezamos a trabajar en el proyecto, un día se me ocurrió decir una frase, que hoy veo que claramente no era la más atinada, imaginando un salón de yoga. En este espacio había muchísima gente haciendo todo tipo de expresiones tales como yoga, tai chi, meditación. Me parecía fantástica la oportunidad de hacer un pabellón dedicado a esto. De alguna manera a mí me parecía incluso hasta enaltecer la actividad, poniéndola al centro y expuesta en un lugar bellísimo. Sin embargo, cuando se me ocurrió en una de esas tantas caminatas por el jardín botánico hacer mención de esta, Enrique el jardinero se volteó con una cara muy extraña. A mí me sorprendió, puesto que Enrique nos ha platicado muchas veces de la cantidad de gente que llega, que sube, que baja, que hace y que genera clases de este tipo en el jardín. Yo me fui a mi casa, reflexioné sobre el tema, me quedé siempre con mal sabor de boca porque Enrique habrá hecho una cara así si es algo tan obvio, y empecé a entender que si hubiéramos hecho un pabellón para yoga, hubiéramos matado por completo la actividad. Hubiéramos hecho que de repente, en vez de que esto se pudiera hacer de forma espontánea por la gente en el momento que se le diera la gana, iba a tener que empezar a ver horarios y sin duda algún día acabaría incluso hasta haciendo una actividad que hubiera generado un costo. Es así como me di cuenta que era imposible imponer cualquier tipo de orden, que yo no tenía ninguna autoridad para entender ni siquiera el principio de este espacio. Entonces, de alguna forma u otra, entendimos que lo que había que hacer era hacer introducciones muy puntuales, muy de acupuntura, para ver cómo se podían enaltecer ciertos espacios que solo pudieran realmente ofrecer una experiencia más allá de la que ya se tenía, reconociendo que el espacio ya era un espacio muy importante social para la comunidad de Culiacán. Entonces empezamos a hacer un reconocimiento del sitio y lo primero que hicimos fue clasificar toda la colección botánica, no para nada más que para nuestro propio conocimiento de ella, ya que nosotros no podíamos leerla de otra forma. Así nos educaron. Y entonces, al momento que nos dimos cuenta que la segunda colección más importante era la de bambús y que el ecosistema estaba un poco
necesitado de mayores condiciones para poder sobrevivir en este clima, entendimos que uno de los puntos importantes era reforzar la humedad en la zona. Hicimos un estanque que reforzó el ecosistema, pero que también mostró nuevas oportunidades para vivir otro tipo de espacios en el jardín botánico, en el esquema social. Asimismo, y de la misma forma, abrimos pequeños lugares, por ejemplo, este de lectura, en espacios donde no había manera de acceder para reconocer ciertos puntos de alguna forma nuevos para el visitante de la colección que antes eran inaccesibles. O, por el otro lado, por ejemplo, expusimos el riego, que se hace de forma muy análoga, por así decirlo, y que es un elemento vital para el funcionamiento del jardín botánico. El sistema de riego es por gravedad y lo que hicimos fue generar un sistema que se pudiera hacer visible para que el visitante pudiera entender la forma en la que este jardín sobrevive de manera importante. Introdujimos en un espacio muy puntual una serie de hamacas que permiten incluso hacer otro tipo de actividades, de las cuales ya existían, pero reforzarlas con este tema. Y una de las razones por las cuales yo intervení, me llamaron para intervenir en este proyecto, es por la nueva introducción de un programa muy ambicioso de arte. Arte contemporáneo curado por el tapatío Patrick Charpenel, quien fue invitado de alguna forma a hacer una curaduría de arte y quien decidió impulsar el escoger a ciertos artistas que pudieran venir a Culiacán, establecer un diálogo con el espacio, producir una obra de arte que pudiera realmente impactar dentro de este espacio. Y el arte y sobre todo la arquitectura, pero bueno, más bien sobre todo el grupo que estuvimos pensando en el jardín, nos pusimos como objetivo primordial el que siempre pensáramos que estábamos en un jardín botánico, el que nunca nada de lo que pusiéramos en él pudiera violar la idea de seguir siendo primordialmente un jardín botánico. Y el arte, esta es una pieza de Valesca Suárez, hizo lo mismo. Otra pieza de Francis Alice, Dan Graham, que se volvió obviamente el marco para fotos de los días más importantes de la vida de la gente, y la arquitectura que en realidad también trataba de hacer lo mismo. Este fue el primer espacio que intervenimos y el objetivo era generar un espacio en donde se pudiera ver un audiovisual, un video, un documental visual introductorio a la visita del jardín. Este espacio pretendía ser un video de 7 minutos que diera la introducción a toda aquella persona que adquiriera el audio tour, y lo que nos pidieron fue un espacio cerrado, un área para poder hacerlo, y nosotros decidimos impulsar la noción de empezar desde aquí con la idea que estás en un jardín botánico, y decidimos proponer un espacio abierto que buscara utilizar las condiciones naturales del sitio para generar las condiciones óptimas para ver este audiovisual. Fue muy complejo, puesto que la verdad en Culiacán la gente no se imaginaba estar sentado al aire libre a 49 grados centígrados en verano viendo un video de 7 minutos. Sin embargo, yo les hice ver que si la gente iba a hacer un tour en este espacio de 3 horas más o menos aproximadamente, pues ya bien podíamos hacerle la introducción de estos 7 minutos en ese mismo entorno natural y sobre todo, no solo en ese mismo entorno natural, sino justamente en ese entorno natural. Para nosotros era muy importante que cada movimiento que hiciéramos en el jardín, cada intervención, te recordara que estás dentro de un jardín botánico. Estar dentro de un espacio con aire acondicionado, con la temperatura controlada y iluminación controlada, te alinea completamente de la posibilidad de entender la naturaleza que te rodea. Así generamos una estrategia que se desarrolló en todas las intervenciones que hemos hecho en el jardín hasta la fecha. En este caso, la siguiente intervención que hicimos fue un conjunto de servicios educativos que nos permitió establecer un esquema de
de intervención en donde dividimos el programa en su máxima expresión. Hicimos que los edificios fueran pequeños en huella y que siempre establecieran la noción de que estás dentro de un jardín botánico. Es así como además establecimos un sistema no solo programático, sino físico, en donde un material, en este caso el concreto, pero lo hemos llevado a distintas expresiones en todo el jardín, nos permitiera hacer todo, nos permitiera hacer la definición estética, la definición estructural, la definición térmica del edificio, pero sobre todo y más que nada nos permitiera hacer ese punto que distinguiera a la arquitectura como sí misma y que permitiera a la naturaleza envolverla, dominarla como ésta siempre va a ser. Este es un espacio que es un auditorio, hay un salón para talleres para niños y una de las estrategias importantes era que todos los programas estuvieran disgregados. El baño está separado. Y si estás en el auditorio y tienes que ir al baño y si está lloviendo, pues te mojas. Si está cantando un pajarito, lo escuchas. Estás dentro de un jardín botánico. Esta estrategia la continuamos en todos los espacios que hemos intervenido, como ya dije. La siguiente intervención fue en el acceso norte, en donde generamos estos paraguas que pudieran dar jerarquía, entrada, inicio, pero sobre todo sombra a este espacio de espera, de encuentro, de acceso, de salida, en donde se pudiera además generar un recibimiento a los visitantes del espacio. Hicimos otra vez la misma estrategia, dividimos a los dos grandes espacios que la conformaban programáticamente en dos edificios más pequeños, las oficinas y el área de taquillas y tienda, para poder establecer esta estrategia de pequeños pabellones que están esparcidos por todo el espacio. El siguiente espacio que nos tocó intervenir es este conjunto de servicios mucho más dedicados al jardín, de alguna forma al mantenimiento interno. Hay una bodega de jardinería, una bodega de arte, un espacio para empleados, un laboratorio, un herbario. Y este espacio lo continuamos haciendo con la misma estrategia. La definición geométrica es otra porque los años pasaron. Hemos trabajado 16 años en continuo en este proyecto y evidentemente la evolución de la oficina ha sido muy grande. No me voy a meter al tema de por qué la tipología, pero sin embargo creo que una de las relaciones o de las situaciones más importantes era mantener la estrategia de generar una división programática tal para poder generar estos pabellones que cada uno estuviera dedicado a su propio programa. Y aquí igual utilizamos un mismo material que nos pudiera otorgar las mismas condiciones. Para mí es importante decir que en el jardín botánico algo de lo que aprendimos es el reconocimiento a la necesidad del otro, a la existencia del otro y al que no. Nosotros los arquitectos no somos los que tenemos la solución. Pero ese reconocimiento que de alguna manera empezamos de alguna forma cargar desde el proyecto del jardín botánico, nos ha llevado a producir realmente un entendimiento de la necesidad de hacer arquitectura que empiece del hombre y que siempre tenga al hombre en el centro de sí mismo. Hemos empezado todos los proyectos y más ahora tratando de ver cómo se optimiza la estructura, porque hay que contar con que hay coches. Muchas veces los estacionamientos nos dictan cómo el edificio tiene que ser. Este proyecto es un edificio de 100,000 metros cuadrados donde más de la mitad estarían dedicados a estacionamiento. Para mí esto evidentemente era un reto enorme. Es un edificio de acceso para la Universidad de Monterrey, en donde la pretensión era generar un espacio que pudiera contener todos los autos y así poder peatonalizar el resto del campus. Es un edificio que genera este filtro entre la ciudad y el campus y que para mí sobre todo representaba el edificio que permitía al campus volverse peatonal, pero que mira a futuro tratando de encontrar cómo este edificio puede representar el cambio de la ciudad carbón a la ciudad del cuidado. Este edificio en 20 años o 30, ojalá menos, dejará de funcionar como un edificio meramente de estacionamiento para poderse convertir en un espacio completamente dedicado al estudio. Hoy es la mitad y la mitad. Sin embargo, la estructura del estacionamiento no nos dictaminó nada. La estructura
surge de una necesidad de bajar la escala de este edificio de 100,000 metros cuadrados, hacerlo una escala muy humana, hacerlo una escala de universitario, hacerlo un lugar para que los estudiantes puedan pensar que pueden pasar todo el día, muchas horas, un semestre entero en él. Y sobre todo, cómo generar un edificio que hoy albergue 1,500 cajones de estacionamiento y que mañana albergue 1,500 metros cuadrados para el ser humano. Es así como nos adentramos a este gran reto, entendiendo que la arquitectura dura mucho más que nosotros. Creo que ningún proyecto como el Acuario de Mazatlán, el Centro de Investigación del Mar de Cortés, nos ha dejado la noción de integralidad, no solo la de reconocimiento. Y cuando nos invitaron a hacer este proyecto, lo primero que pensé fue en este mural, El hombre controlador del universo de Diego Rivera, que hizo en 1933. Desafortunadamente no pudo conservarse en su original porque el que lo comisionó lo borró, pero que después se generaron varias reproducciones. Para mí este mural representa exactamente lo que siempre he pensado de los acuarios. Es un lugar al que no podemos acceder, sin embargo el ser humano que se cree el dominador de la naturaleza piensa que este mundo también lo puede traer a él. Este proyecto empezamos en otro lugar, no en un acuario. En el 2016 se acercaron con nosotros la gente, empresarios y gente del gobierno de la ciudad de Mazatlán para hacer un proyecto que pudiera consolidar un área que en su momento, bueno, desde hace mucho tiempo, se le denomina como el Parque Central. Sin embargo, este espacio era realmente un espacio invadido por una laguna de regulación, o más bien dicho, establecido como tal desde el inicio, como una laguna de regulación, y por ello la ciudad había detenido su expansión hasta ahí, ya que es un espacio difícil de utilizar. Sin embargo, naturalmente es uno de los puntos centrales de la hidrología de Mazatlán. Y no solo ello, es realmente uno de los puntos vitales para la ecología y los sistemas ecológicos y hídricos de la ciudad. A nosotros se nos dio la tarea de entender cómo generar un programa que pudiera establecer una relación del habitante en Mazatlán con este espacio tan vital. Generamos así la idea de recuperar la naturaleza de la laguna de regulación, limpiarla porque estaba invadida y más bien utilizada como descarga de aguas residuales de los edificios aledaños, y poder establecer un sistema arquitectónico que pudiera generar espacios que siempre estaban ocupados por el agua, espacios que están ocupados a veces por el agua y a veces por el hombre, y espacios que nada más están ocupados por el hombre. En estos tres formas de utilizar el jardín, establecimos esquemas para poder acercar al ser humano con la naturaleza de esta ciudad que requiere de esta laguna que fluctúa de nivel de manera importante a lo largo del año para poder existir. En el momento que empezamos a consolidar esta laguna de regulación en el espacio físico, fue cuando entonces nos vino la pregunta de si podíamos entonces también intervenir en el acuario. Cuando empezamos a hacer este proyecto, ya existía la noción de hacer un museo y un acuario. El acuario ya estaba diseñado, el museo estaba a nivel conceptual. Y en el momento que se acercaron con nosotros, a mí me costó trabajo pensar cómo podíamos realmente generar un espacio que pudiera otorgar la posibilidad al ser humano de no solo entender que no podemos dominar la naturaleza, sino que nosotros mismos somos naturaleza. Era importante para mí entonces establecer una forma de ver este lugar como algo muy distinto. El acuario que estaba proyectado tenía pensado generar un domo, un espacio bastante genérico. De hecho, una de las razones por las cuales queríamos que interviniéramos el acuario era porque nos decían que el acuario no parecía acuario. Ahí pregunté qué parecía un acuario y de ahí me surgieron todas estas dudas. Sin embargo, para mí la duda más profunda
no era nada más el hecho de este ser un programa como tal, sino el hecho de que Mazatlán se encuentra enfrente y sobre todo este sitio a uno de los acuarios naturales más importantes del mundo, el Mar de Cortés. Y para mí, pensar en hacer un espacio fantasioso con especies de otros lados, lo único que hacía era imposibilitar más la necesidad de un espacio que pudiera proteger y enaltecer al sistema que nos rodea, al sistema del cual pertenecemos, a la naturaleza. Es así que cuando empecé con conversaciones con las personas que decidían hacer este espacio y empezamos a entender que existía una oportunidad muy grande, no solo de enaltecer la flora y la fauna del Mar de Cortés a través de este centro, sino de realmente generar un espacio que pudiera abrir la posibilidad del entendimiento del hombre como parte vital, fundamental del ecosistema natural que conforma nuestro planeta. Y es así cuando empezamos a entender que podíamos generar un espacio que no solo nos permitiera abrir las nociones de la flora, la fauna del Mar de Cortés, sino la idea de la arquitectura como este vehículo para acercarnos a nuestra propia naturaleza. Diseñamos un espacio, o más bien diría yo, descubrimos un espacio que estaba dominado por la naturaleza. Este edificio se construyó en el 2020 y en el 2100 el agua le llegó al cielo, se cubrió de agua y en el 2200 esta agua empezó a receder. En el 2220 llegamos nosotros y empezamos a abrir caminos para entender cómo podíamos ver este espacio, cómo podíamos adentrarnos a este espacio, a esta ruina que había sido tomada por la naturaleza. Es así como generamos estas dos grandes escaleras que te permiten subir al techo donde la flora de la península de Baja California y de las zonas aledañas tomaron y dominaron a este edificio. De ahí te adentras a un mundo increíble donde la naturaleza hizo de las suyas. Esta ruina que quedó como tal tomada por los seres que vivían en ella. Es así como nosotros, como arquitectos, empezamos a abrir canales para que los seres humanos llegaran. Hoy, en el 2021, este edificio se sigue construyendo y está esperando a que la naturaleza llegue y domine el espacio. Creo fundamentalmente que este edificio se hizo para que la naturaleza se aprovechara de él, para finalmente regresarnos a la noción de que no somos los que podemos dominar la naturaleza, sino que somos parte de ella. Para mí, una cuestión fundamental para regresar al entendimiento de que somos parte del ecosistema planetario y como él, cómo poder volver a integrarnos como un elemento más de cuidado de él. Yo creo que para ello, y como le dije al principio, es fundamental repensar desde el centro siendo el ser humano y su forma de habitar. Y como se lo oí decir muy bien hace poco a Bruce Mau, no pensar nada más en eso, no pensar en el humano, pensar en la vida, cómo estos espacios pueden integrarse a sistemas virtuosos de vida.
En noviembre del 2016 recibí una llamada del padre Kilian de la abadía de Heiligenkreuz en Austria. Tenían como intención establecer una nueva casa en Alemania. Para mí fue un día que cambió mi vida. Buenos días. Oigan, vamos a vestirnos primero, ¿no? Quiero más pera. Yo quiero más pera. Yo quiero más pera. Yo quiero más pera. Ok, ahorita te Yo quiero más pera. Yo quiero más pera. ¿De quién es? Mío. Hay que coser. De mi papá. Y a mí también se me cayeron mucho. De mi papá. Oye. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la escuela? Hoy no solo sé que el monasterio es el espacio doméstico por excelencia en el mundo, sino que realmente tenemos que aprender de manera fundamental cómo han entendido los monjes el espacio. El monasterio es la única tipología en la que yo he encontrado donde realmente se enaltece el cuidado del cuerpo para poder generar la existencia en un mundo espiritual. ¿Acaso no es eso lo que debería hacer la casa? Mami, quiero algo dulce. Ok, come algo. Yo quiero. ¿Me la como? No. Allá. Entonces, ese es el corazón y la van a semilla. Niñitas. No, no creo que todos debamos de vivir como monjes. Sin embargo, sí creo que hay dos cuestiones fundamentales que aprender. Este monasterio en Heiligenkreuz fue fundado en 1133, hace casi 1000 años, bueno, hace casi 900 años, pero muy cerca de los 1000. Este espacio fue fundado con la noción de entender cómo poder generar
este lugar de encuentro de estos cuerpos que necesitaban cuidado para poder sobrevivir y poder entonces dedicarse a esta vida espiritual. Los monasterios cistercienses tienen una tipología muy específica. Esta que está dedicada a entender las necesidades específicas del cuerpo físico dentro del espacio y el tiempo de manera muy clara, muy rítmica, muy ritualística. En ella se entiende la necesidad del otro, de la existencia del otro para poder sobrevivir. En la arquitectura no solo está embebida la intención social y la necesidad social del ser humano, sino la necesidad y sobre todo el enaltecimiento de la parte ritual para poder existir. La enseñanza más profunda del proceso del desarrollo del proyecto ha sido el entendimiento de la relación simbiótica entre el espacio y el cuerpo y cómo realmente está entendida la arquitectura para hacer esta una plataforma para que el monje pueda desarrollar su existencia física que está dedicada a un mundo espiritual. Definitivamente hemos trabajado en expandir la posibilidad de entender cómo hoy existe un monasterio que está establecido en el siglo VI, se transforma y vive en el siglo XXI. Pero este no tiene mucha diferencia, ya que se fundamenta en un precepto y es en el entendimiento de la escalabilidad y la necesidad de la escalabilidad de las relaciones tanto físicas como sociales para poder existir. Se entiende la integridad del individuo como ella en la que se encuentra en su celda con su propio cuerpo y que necesita de primero y antes que nada de una primera capa de protección que es la ropa. Y es por ello que la ropa es tan importante. La segunda es sin duda el espacio que lo sostiene, que le permite recuperar esa integridad física y que es su celda. La celda se conecta con el claustro y es el lugar en donde uno se encuentra con los seres más cercanos de su comunidad, con sus hermanos. Es ahí donde las relaciones sociales empiezan a desenvolverse para de ahí partir a la parte más social del monasterio, a la iglesia, pero también la más significativa. Esta que hace además el engrane no solo con la vida espiritual, sino con la vida comunitaria. Y es aquí donde se abre otra vez al mundo exterior. Pero al transcurso del día, y lo más importante, es que se regresa de la misma forma y en los mismos pasos escalados, es decir, de la iglesia se regresa al claustro y después a la celda y después al cuerpo sin la ropa. Esta serie de relaciones en la ciudad las hemos perdido, pero no solo eso, hemos establecido un sistema en donde hemos hecho todo lo posible por eliminar los ritos de nuestra vida. Hemos dejado más allá la noción del entendimiento fundamental de que necesitamos de ellos para poder existir. Y a ello yo me he dedicado entonces a estudiar cada uno de esos espacios que conforman a nuestra casa, cada uno de los espacios que hemos dedicado a habitualizar y hemos encapsulado en lo que hemos definido la casa ideal. Lo más triste es que hoy hemos decidido que esta casa es la en la que todos deberíamos de habitar. Si hoy le preguntamos a cualquier niño del mundo, ya sea aquel que vive en Sri Lanka o en North Carolina, cuál es su casa de los sueños, van a dibujar prácticamente lo mismo. Desafortunadamente, no viven ni en la misma situación cultural, ni en la misma situación social, pero sobre todo tampoco en la misma situación física. ¿Cómo es posible que hemos pensado que podemos determinar lo que significa una vivienda a través de una descripción de espacios que permitan desarrollar las funciones fundamentales del ser humano? Sí, sin duda es fundamental comer, pero ¿por qué los espacios tienen que encapsular una cocina? Esto yo creo que no solo nos ha llevado primero, a la aberración en la cual la determinación de mínimos se han vuelto máximos, claro, esto es por el mundo capitalista, pero sobre todo a pensar que todos los que habitamos este planeta tendríamos la misma manera de vivir. Es por eso que creo fundamental que debemos de mirar a la casa desde otra visión. Y yo hoy la veo desde el entendimiento del espacio más fundamental, aquel que nos permite generar intimidad.
Sí, la habitación. Y es cierto que en ella la mayoría de nosotros entendemos como integridad el poder recuperarnos físicamente y eso incluye dormir. Sí, todos necesitamos dormir. Sin embargo, no todos utilizamos la habitación para ello, pero sobre todo no todos dormimos de la misma manera. Y si hablamos del baño, podríamos pensar en lo mismo. Es evidente que todos agradecemos el desarrollo tecnológico que nos ha permitido tener agua corriente y poder así utilizar este sistema sanitizador de cuidar nuestro cuerpo de manera muy práctica. Pero, ¿quién dijo que realmente el entendimiento de cuidar nuestro cuerpo, de limpiarlo, se podía hacer en un cuarto que incluso podía no tener iluminación ni ventilación natural? Que no es este espacio el que nos permite no solo relacionarnos con nuestro cuerpo de una forma increíblemente íntima, sino con el otro, en relaciones que el ser humano desde tiempos muy lejanos ha entendido que son las que posibilitan el entendimiento no solo de la necesidad del cuidado de nuestro cuerpo, sino de las relaciones íntimas con el otro. Y no digamos la cocina, que evidentemente es el espacio más contestado. Y es aquí donde yo quisiera realmente hacer una analogía muy interesante, en donde no solo el espacio de la cocina es el más habitualizado, no solo hemos mecanizado la forma en la que cocinamos, hemos determinado que ésta se hace por alguien en solitario. ¿Dónde quedó toda esa parte de la comida como nutrición en términos sociales, culturales, físicos, históricos, para determinarla como un mero acto funcional? Pero sobre todo, ¿por qué determinamos que hay una persona que tiene que cocinar para alguien más? ¿Por qué encapsulamos este lugar y lo representamos como aquel que es determinado por la mujer? Este es el espacio más discriminatorio. Pero no nos olvidemos de la sala. Este se generó en las viviendas burguesas, en donde era un espacio representativo para invitar a aquellos miembros cercanos de la sociedad a entrar a un mundo íntimo de alguna forma de reconocimiento, de perpetuación, de identidad, de lujuria y que permitía así representarse en otros ámbitos. Sin embargo, este espacio, al encapsularse en una vivienda mínima, ha eliminado la posibilidad de tener realmente lugares para habitar, para vivir, para reconstituirse, pero sobre todo para generar los rituales más importantes y necesarios que tenemos en la vida. Y el jardín, aquel que se ha idealizado y se ha introducido como ese que realmente le da vida a lo que es una vivienda. Y ya no digamos el garage, que es el que lo conecta con el mundo productivo. Es así como además esta definición ha llegado a límites que producen que se hagan espacios invivibles, espacios que no permiten que cada ser humano pueda desarrollar su propia existencia. Es por ello que hoy más que nunca creo fundamental que la arquitectura tiene que volverse una plataforma para que cada uno desarrolle su propia forma de vivir. Es así como cada uno de los seres humanos podríamos estar representados en el planeta y entonces empezar a integrarnos en ese sistema vital, tan vital que nos necesita. Muchas gracias. Espero que esto haya servido para generar una reflexión fundamental sobre lo que hoy representa la casa. Yo me quedo con una frase de la arquitecta Fernanda Canales en su libro Mi casa, tu ciudad. Si vemos las diferencias entre la casa que soñamos y la cual es conveniente para el planeta y aquella que pagamos y limpiamos todos los días, es porque la casa moderna tuvo su origen en tres fricciones. La casa como un lugar de descanso, como si el trabajo pudiera ser separado de la vida y el trabajo doméstico desapareciera. La casa como propiedad privada al alcance de todos, como si considerándola como una comodidad, esta no fuera determinada por las fuerzas del mercado, haciéndola inaccesible para la mayoría. Y la casa como santuario de la familia nuclear,
esposo, esposa, hijos, como si no hubiera otras formas de coexistencia. Y el mundo privado y el público fueran dos fracciones independientes. Muchas gracias. Mil gracias, arquitecta Tatiana Bilbao, por la magna conferencia que nos acabas de brindar la tarde de hoy para Arquitectas FECAR. Nos dejas una gran reflexión sobre cómo las arquitectas y los arquitectos debemos responder a las necesidades que nos plantea la sociedad y el entorno para realizar una arquitectura sostenible, una arquitectura ética y responsable que beneficie a la sociedad en general. Y reflexionar sobre cómo la arquitectura es un punto primordial de nuestro hábitat y cómo los arquitectos y las arquitectas tenemos esa gran responsabilidad de responder ante él y crear una mejor sociedad entre todos. Desde Arquitectas FECAR estamos impulsando cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible como arquitectas y como arquitectos federados. Les damos las gracias a las arquitectas y arquitectos que nos acompañaron la tarde de hoy, escuchando a la magnífica arquitecta Tatiana. Le doy las gracias al presidente de nuestra Federación de Colegios de la República Mexicana, al arquitecto Marco Antonio Vergara Vázquez. Muchas gracias, arquitecta Tatiana, por esta excelente conferencia y aprovecho para invitarla a participar en nuestra próxima Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana, cuyas bases serán convocadas el próximo 20 de noviembre, para que esté al pendiente. Muchas gracias. Saludos. Quedamos muy agradecidas como comisión con la arquitecta Tatiana Bilbao por este espacio que nos brindó para hablar sobre su arquitectura, sobre su visión y la responsabilidad que ella ha tenido en los magníficos proyectos arquitectónicos que ha realizado a nivel nacional e internacional. Te agradecemos, arquitecta Tatiana Bilbao, haber estado con nosotros esta tarde. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Les damos las gracias a todos los que nos escucharon. Buenas tardes.